Lecciones del padre millonario para alcanzar el éxito y la libertad financiera. Lucas había sido el hombre más exitoso de San Pelmo, un pequeño pueblo donde el aire fresco y las sonrisas eran parte del paisaje cotidiano. Pero tras su fachada de padre rico y empresario exitoso, había un vacío que se expandía como un oscuro abismo en su corazón. La vida lo había premiado con una mansión imponente, coches lujosos y el respeto de todos. Sin embargo, las risas vacías de sus fiestas y los aplausos ensordecedores de la sociedad no llenaban la soledad que sentía. Una tarde, mientras paseaba por el parque, un susurro de inquietud lo llevó a un rincón olvidado, donde se hallaba una joven mendiga. Xiaodió estaba cubierta con harapos que apenas la protegían del frío. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que intrigaba e incomodaba. Cuando Lucas se acercó, ella lo miró y por un instante el mundo a su alrededor se detuvo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué había de especia? Lucas no supo cómo responder. Esa frase quedó grabada en su espíritu, como si hubiera estado esperando escucharla durante toda su vida. Con el tiempo, decidió adoptar a Xiaodie. La noticia se esparció rápidamente, pero sobre todo atrajo la atención de su biológica madre, una mujer que había perdido todo y que imploraba por el regreso de su hija. El primer encuentro fue explosivo. «¡Ella es mía!», gritó la madre. Lucas sintió un nudo en la garganta mientras observaba a Xiaodie, quien parecía atrapada entre dos mundos opuestos. Su hogar le ofrecía seguridad, pero su madre le ofrecía amor. ¡Qué dilema! Y entonces el caos estalló. La vida de Xiaodie se convirtió en un torbellino de amenazas. Extraños comenzaban a acecharla. Murmullos llenaban las calles del pueblo. Una noche, un grupo de hombres la raptó. Y Lucas, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, le siguió. Fue un momento de pánico absoluto. Estaba en juego su imagen pública, su reputación. Pero lo que más le preocupaba era ella. ¿Podría encontrarla a tiempo? La búsqueda lo llevó a descubrir un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Un objeto antiguo y misterioso que Xiaodie llevaba consigo brilló con fuerza en sus manos, revelando su verdadera identidad. Una figura de la leyenda del pueblo, un eco de un pasado lleno de indicios que Lucas jamás imaginó. Cada revelación añadía una capa más a la historia, atando su destino de una manera que se sentía irreal. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La búsqueda de Lucas lo llevó a una serie de callejones oscuros y abandonados. Su corazón latía con fuerza mientras seguían a sombras que se deslizaban en la oscuridad. Las risas distantes de la fiesta que había dejado atrás parecían burlarse de su desesperación. A medida que corría, el peso de la incertidumbre se hacía más pesado, y el eco de las palabras de Xiaodie resonaba en su mente. Las cadenas del pasado son más pesadas que el oro del presente. Finalmente,
Su búsqueda se detuvo frente a un viejo almacén, con las ventanas rotas y la puerta semiabierta. Fue ahí donde escuchó un grito desgarrador, sin pensarlo. El corazón le latía rápido, como si presintiera algo devastador. Alguna parte de él sabía que no iba a ser un encuentro común. Su mirada se centró en una figura en el centro de la sala. Xiaodi estaba allí, rodeada de 3 hombres brutales, sus rostros marcados por la maldad. Lucas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía perderla. Desesperado se acercó a ellos, gritando su nombre. La mirada de Xiaodi, atapada en el miedo, se encontró con la de él. Y por un momento, el tiempo se detuvo. «¡Suéltala!», gritó Lucas, avanzando con determinación. Pero los hombres solo rieron, disfrutando del espectáculo. Fue entonces cuando uno de ellos, un tipo corpulento con cicatrices, se volvió hacia Lucas. «¿Crees que puedes salvarla, viejo rico? Ella no es quien piensas que es». Esa revelación lo golpeó como un rayo. Las palabras lo dejaron paralizado y un sudor frío recorrió su frente. ¿Qué quieres decir?», murmuró Lucas, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El tipo se acercó, su aliento hediondo. «Ella es la hija del hombre que intentó arruinar mi vida. Vas a sufrir, porque esto es solo el principio». El rostro de Xiaodi palideció. Su mirada pasó de espanto a dolor, mientras la verdad comenzaba a desnudarse ante ellos. El tercer hombre, más delgado y astuto, se apuntó a la cicatriz en la cara del corpulento. «Lo que él dice es cierto. Ellos la habían dejado. Ella es una manipuladora, una traidora. Y tú, Lucas, vas a pagar por protegerla». Lucas sintió que la traición se filtraba como veneno en su corazón. «No, no puede ser», dijo, como si se aferrara a un último hilo de esperanza. «¿Qué has hecho?». Xiaodi miró a Lucas con lágrimas en los ojos. «No lo sabía. No sabía que mi pasado te afectaría así». La confesión golpeó de manera brutal. La verdad era más aterradora que cualquier cosa que Lucas había imaginado. Ella, a quien había considerado su salvación, llevaba consigo un pasado que podía destruirlo todo. «No quiero ser parte de esto», gritó Xiaodi, sacudiendo la cabeza desesperada. «No soy quien él dice. Soy más que eso». El silencio se hizo tenso. Lucas, todavía atónito por la revelación, sintió cómo la culpa comenzaba a quemarlo, haciéndole cuestionar su decisión de adoptarla. La atmósfera se tornó eléctrica. Todo parecía estar a punto de estallar. Y entonces, un estruendo resonó en la entrada. La policía había llegado, disparando luces azules y rojas en el oscuro almacén. La tensión se convirtió en caos. Lucas no pudo evitarlo. Se lanzó hacia Xiaodi, intentando protegerla. Sin embargo, en un giro brutal de los acontecimientos, el corpulento hombre empujó a Xiaodi hacia la salida, filtrándose entre la confusión. «¡No!», gritó Lucas intensamente, mientras la joven desaparecía entre la multitud. Su corazón caía en pedazos, horrorizado por la traición y el peligro palpante. Había creído que la había rescatado, pero ahora parecía haberla puesto en la línea de fuego. La policía coreaba, gritando para que todos se detuvieran. Lucas, con las manos temblorosas, miraba en todas direcciones mientras el mundo se desmoronaba. ¿Había realmente conocido a Xiaodi? ¿Había realmente salvado a una vida? ¿O había desatado un caos que nunca podría controlar? La noche de su fortuna se había convertido en una pesadilla. La noche de su fortuna se había convertido en una pesadilla. Lucas, con el corazón desgarrado, seguía buscando entre la confusión. Las luces de la policía iluminaban el almacén, pero su mente estaba nublada por la traición y el miedo.
¡Xiaodie!, gritó, pero la multitud lo envolvía. Cada rostro le era ajeno. La confusión era tangible, una nube densa que lo presionaba. Entonces el sonido de un disparo resonó. El aire se congeló por un instante, como si el tiempo se detuviera. Lucas giró y vio a un hombre caer al suelo. Un oficial de la policía, el cañón del arma aún humeante. El caos aumentó. La gente gritaba y él sintió que su mundo se desmoronaba otra vez. Todo a su alrededor giraba, y en medio de ese torbellino vio algo que lo hizo retroceder. Una figura conocida entre la multitud. ¡Esfinge!, balbuceó Lucas, recordando el nombre de un hombre que había tenido problemas en el pasado, un antiguo enemigo de su padre. Su presencia no era una coincidencia. Durante años había escuchado murmullos sobre sus conexiones con el crimen, pero nunca lo había visto tan de cerca. ¿Qué estaba haciendo aquí? Antes de que pudiera procesarlo, el hombre se movió rápido, entre la multitud, y como si estuviera orquestado, hizo una seña. Instintivamente, Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo oscuro se estaba formando en la sombra de ese individuo, una red de traiciones y secretos. Fue entonces cuando un estruendo retumbó detrás de él. Un coche negro apareció, derrapando, y se detuvo bruscamente. La puerta se abrió y una figura salió disparada. Lucas apenas tuvo tiempo de girar cuando vio a Xiaodie, su rostro descompuesto, corriendo hacia él. Su corazón dio un vuelco, la abrazó con fuerza, pero el alivio fue efímero. ¿Dónde estabas?, preguntó, sintiendo las lágrimas quemarle la vista. Me llevaron, Lucas, pero no es lo que piensas, jadeó ella, su voz temblaba. Las palabras se atoraban en su garganta. En ese momento, él notó algo detrás de ella. Un destello, un arma, otra vez. Se arremolinaba mientras una pelea estallaba entre los hombres. La tensión aumentaba. El sonido de la policía retumbaba en el aire, pero Lucas solo podía fijar su mirada en Xiaodie. ¿Qué estás tratando de decirme?, preguntó, desesperación en su voz. La amaba, pero la incertidumbre lo estaba consumiendo. ¡Lucas es mi madre! ¡Ella está aquí!, gritó Xiaodie. Las palabras le paralizaron. Su mente estalló en confusión. ¿Tu madre? ¿Qué tienes que ver con eso?, balbuceó él, sintiendo que todo se desmoronaba. En ese instante, una mujer salió de las sombras, con los ojos llenos de furia y dolor. ¡Xiaodie!, gritó, avanzando. Su rostro era familiar, una sombra de su pasado, y todo cobró sentido. «No, no puede ser», murmuró Lucas, las piezas encajando con dolor agudo. La madre de Xiaodie no era una simple madre. Era la mujer que había hecho lo imposible por destruir a su familia. Su enemigo, la causante de los días oscuros de su padre. El caos que los envolvía se desvaneció por un instante. Lucas se sintió atrapado en un torbellino de emociones. ¿Cómo sucedió esto? Xiaodie había sido su luz y ahora se sentía como un traidor. «Soy tu madre, regresa conmigo», la mujer suplicó, mientras las luces de la policía parpadeaban sin parar. La idea de que Xiaodie pudiera ser parte de esta oscura trama le desgarró el espíritu. «No, ella es mi hija», estalló la mujer, señalando a Lucas con el dedo tembloroso. Los murmullos se intensificaron entre la multitud. La revelación destrozó el aire. Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Xiaodie, entre sollozos, intentaba escapar de todo. Lucas la miraba inseguro de cómo actuar. La verdad lo golpeó como un tsunami.
Xiaodie no solo era parte de su vida, sino que el pasado de su madre, la historia en la que él había estado inmerso, amenazaba con arrastrarlos a ambos hacia la oscuridad. La madre de Xiaodie sonrió con un matiz de malicia. No puedes salvarla, Lucas. Su destino ya estaba escrito. Y entonces un grito desgarrador apareció, llevándose consigo cualquier esperanza que quedara. La confusión reinaba. La traición se extendía como una sombra. Lucas, con el corazón destrozado, se dio cuenta de que todo lo que creía saber había sido un espejismo. La noche había revelado un secreto terrible, un giro que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, ¿quién era realmente Xiaodie? ¿Y él? ¿Era aún el héroe de su propia historia? ¿O un simple peón en un juego mucho más grande? Las luces de la policía se apagaron, y con ellas su certeza. La oscuridad se cernía sobre ellos, dejando solo preguntas en su camino. La habitación temblaba con los ecos de la confusión. Lucas se quedó parado, aturdido entre los murmullos de la multitud. Xiaodie, sus ojos llenos de miedo, intentaba entender la situación. La revelación de la madre le había cortado la respiración. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su voz temblorosa. «Ella es la razón de todos tus problemas», continuó la madre con un tono frío, apuntando a Lucas. «Creíste que era tu salvación, pero ¿y si te digo que su regreso fue solo para arrastrarte al abismo?». Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. El rayo de esperanza que había sentido al abrazar a Xiaodie se desvanecía con cada palabra. Y la multitud, por un instante, quedó en silencio, conteniendo el aliento, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. «No puede ser», murmuró Lucas, sintiendo el nudo en su garganta volverse más grande. Xiaodie se volvió hacia su madre, buscando respuestas. «¿Qué dices? Yo solo quería encontrarte». Ella respiraba con dificultad, tratando de asimilar la tormenta que desataba su historia familiar. El rostro de la madre se endureció. «Tu vida aquí, tus sueños, todo es parte de un plan más grande. No me entiendes, Xiaodie. Nunca estuviste a salvo». En ese instante, un hombre emergió del fondo de la multitud. Una figura oscura, con un abrigo negro, parecía moverse con una autoridad inquietante. Era un hombre que Lucas reconoció, un viejo compañero de negocios de su padre. «Sufrirás las consecuencias por protegerla», dijo el hombre. Su voz era profunda y venía cargada de desprecio. La tensión aumentó y el murmullo de la gente se convirtió en un clamor. «¡Oh, esto no tiene sentido!», gritó Lucas. «Ella es inocente». Pero la desesperación en su corazón solo resonó vacía, como si sus palabras hubieran caído al abismo. Sin previo aviso, una risa fría se alzó entre ellos. Era el hombre con el abrigo negro, disfrutando del caos. De repente, un estruendo, como el crujido de un tronco rompiéndose, resonó por toda la calle y las luces de la policía comenzaron a parpadear más intensamente. Lucas sintió el miedo apoderarse de él. El caos estalló de nuevo, y en medio del desorden, el hombre oscuro arrojó un objeto hacia el suelo. Una explosión breve, una nube de humo gris los envolvió. «¡Corran!», gritó alguien entre la multitud. Esta vez, la confusión rebasó todos los límites. Todos se dispersaban en diferentes direcciones. Lucas se dio cuenta de que Xiaodie había desaparecido en el caos. Su corazón se hundió. «¡Xiaodie!», gritó, pero solo escuchó el eco de su voz perdida en el estruendo. La niebla de humo cubría todo, y con cada segundo que pasaba, el pánico se apoderaba de él. Entonces algo brillante en el suelo atrapó su atención. Era una pequeña caja, vieja
y polvorienta. Lucas la recogió y la abrió sin pensarlo. Una serie de fotos comenzaron a caer. Al verlas, su estómago se revolvió. Eran imágenes de su padre en múltiples reuniones junto a la madre de Xiaodi. El tiempo se detuvo. No, no puede ser, murmuró Lucas en voz baja. Las piezas del rompecabezas encajaban de una manera horrible. Su padre no solo había enfrentado a la madre de Xiaodi, sino que había estado enredado en algo mucho más profundo. Y entonces, en medio del humo, una voz conocida emergió. «Lucas, estoy aquí». Era Xiaodi, pero había algo diferente en su voz, una confianza inusitada. «¿Qué descubriste?», preguntó, acercándose con un aire extraño, como si hubiera entendido algo que él no. «Tu madre, ella, todo esto es más complicado de lo que pensamos», respondió Lucas, sintiendo que su mundo se movía de nuevo. El rostro de Xiaodi brilló con determinación, pero había un destello en sus ojos que lo preocupó. «No es solo tu historia, Lucas», dijo con firmeza. «Es nuestra». Todo se congeló en medio del caos. Su conexión parecía volverse más intensa, pero al mismo tiempo más amenazante. ¿Qué quería decir? Y ese aire de confianza bajo el miedo. Lucas sintió que la realidad se rompía a su alrededor, desdibujando las líneas entre amor, lealtad y traición. La noche seguía su curso, y con cada giro, su vida se sumía más en el misterio. ¿Qué más escondía Xiaodi? ¿Y cómo podrían enfrentarse a un pasado tan enredado? Mientras el humo se disipaba lentamente, Lucas sintió que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba, pero también que podrían destruirlo todo. La multitud seguía agitada, y Lucas apenas podía concentrarse. Xiaodi estaba a su lado, mirada desafiante, pero Lucas sentía que el aire se volvía más denso. Las palabras de la madre de Xiaodi resonaban en su mente, desgarrándole el corazón. «Esto no puede ser cierto», murmuró Lucas, sintiéndose atrapado en un laberinto de traiciones. Pero entonces, un estruendo rompió el aire. Un grito desgarrador salió de entre la multitud. Todos giraron. La policía, abrumada, apresuraba su intento de controlar la situación. «¡Alto!», gritó un agente, mientras intentaban mantener el orden. Pero las luces, pulsan entre las sombras, solo generaban más caos. Lucas percibió la desesperación en los rostros de las personas. El miedo era palpable. «Xiaodi», ella solo lo miró con ojos llenos de confusión e incertidumbre. En ese momento, algo brilló en la distancia. Lucas vio movimiento rápido, un haz de luz que atravesó la oscuridad. Su corazón se detuvo. La figura del hombre oscuro, con el abrigo negro, apareció de nuevo. «No te acerques a ella», Lucas gritó, sintiendo que una nueva ola de pánico invadía su pecho. Pero el hombre ignoró su advertencia y se lanzó hacia Xiaodi. Justo cuando Lucas estaba a punto de saltar hacia adelante, la figura de Xiaodi se iluminó con un extraño fulgor. Ella retrocedió, sin poder soltar su mirada del hombre. «Detente», imploró Xiaodi, pero su voz sonaba diferente. Era como si una fuerza desconocida la estuviera guiando. De repente, un sonido sordo llenó el aire, como un trueno lejano. Lucas sintió que todos se detenían por un instante. Y entonces el espejismo se rompió. Una explosión iluminó el oscuro almacén. El aire se llenó de humo y gritos. Lucas se cubrió la cabeza, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. «¡No!», gritó, tratando de encontrar a Xiaodi. Todo giraba violentamente. El caos era absoluto. Cuando finalmente logró abrir los ojos, todo estaba cubierto de un extraño resplandor plateado. Había un silencio interrumpido solo por el sonido de la gente, tratando de comprender la situación. Y allí, en medio de la confusión, estaba Xiaodi, una luz envolvente a su alrededor. ¿Qué está pasando?»,
preguntó Lucas, sintiendo cómo el miedo se transformaba en confusión. Xiao Di, ahora con una expresión de determinación, se giró hacia él. Lucas, no entiendes. Estoy ligada a todo esto, a mi madre, a ti y a él. El hombre oscuro sonrió, un brillo malicioso en sus ojos. Finalmente ha despertado, dijo, su voz resonando a través del silencio. Pero en ese momento, un grito atravesó la multitud. Era una hoz familiar. ¡Xiao Di! Lucas giró y vio a la madre de Xiao Di, su rostro lleno de rabia y rencor. Regresa, no puedes escaparte de lo que eres. Lucas sintió que el mundo se borraba bajo sus pies. ¿Lo que eres? Repitió, su mente agitada. ¿Qué significa eso? Pero la revelación estaba más allá de su comprensión. Xiadie se volvió hacia él, mirada intensa, y le dijo, «No soy solo una chica de San Telmo. Mis raíces son más antiguas, más profundas de lo que imaginas. Hay algo dentro de mí que mi madre teme». Lucas se sintió arrastrado a un abismo de secretos y sombras. «No, esto no puede ser real», dijo, pero su tono de voz parecía perder fuerza. Las luces de la policía centellearon mientras la multitud comenzaba a dispersarse, temerosa. Luego, en un giro escalofriante, el hombre oscuro avanzó, apuntando con un dedo a Xiao Di. «Eres el vínculo que puede abrir las puertas, y todos quieren esa llave, incluso tu padre». Las palabras resonaron en el aire. Lucas sintió que el frío lo invadía. «¿Qué quieres decir con tu padre?», preguntó, ahora con la respiración entrecortada. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un estruendo de sirenas llenó el ambiente. La policía había rodeado el lugar. Todo se convirtió en un torbellino, justo antes de que las luces y la desesperación lo envolvieran todo. Lucas gritó el nombre de Xiao Di una vez más, pero la figura de la joven se desvaneció en la multitud, mientras en su pecho el miedo se tornaba en lágrimas. El eco de la verdad se deslizaba entre las sombras. ¿Qué ocultaban realmente? ¿Y qué diría la noche siguiente? La oscuridad empezó a reclamar el lugar, dejando solo preguntas sin respuesta. El caos se desató de nuevo, como un huracán, arrasando todo a su paso. Lucas buscaba a Xiao Di, su mente en descontrol, pero las luces de la policía aún parpadeaban, y el ruido ensordecedor de gritos y sirenas lo envolvía. «¿Dónde está ella?», pensó con el corazón latiendo con fuerza, casi fuera de su pecho. De repente, un grito helado penetró en la confusión. No, era la voz de Xiao Di, y el pánico desnudó su pecho. Lucas se giró hacia donde había estado ella y vio su figura envuelta en un fulgor brillante. Ella estaba rodeada de sombras, pero también de una inusitada luz. El hombre de abrigo negro se acercaba, sus pasos tranquilos pero llenos de amenaza. Pero Lucas sabía que no podía quedarse parado allí. Corrió hacia donde la había visto. Cada segundo era una eternidad. La multitud se agolpaba, pero él apenas notaba lo que sucedía a su alrededor. Cuando llegó a su lado, lo que vio le dejó helado. Xiadie no solo estaba iluminada, había algo más en su mirada, una determinación feroz. «Lucas, escúchame», dijo. Su voz vibraba con una energía inusitada. Antes de que él pudiera decir algo, la madre de Xiadie irrumpió entre ellos, su mirada escudriñando la escena. «No, Xiadie, no puedes hacerlo», gritó, su voz cargada de desesperación. «Es mi destino», lanzó Xiadie con fuerza, y el aire se volvió pesado con la palabra. La multitud contuvo la respiración. El revelo era claro. «No soy la víctima de este juego.
He estado atada a esta historia más tiempo del que crees. Lucas sentía que el mundo giraba sobre sus ejes, otra vez. ¿Qué estaba pasando? El hombre oscuro sonrió, pero su mirada era fría. Finalmente, ella se da cuenta. Pero sabes que eso no te salvaguardará, ¿verdad? La verdad es mucho más oscura de lo que imaginabas. Las palabras resonaron en el aire como un eco siniestro, profundizando la confusión. ¿De qué estaba hablando? Lucas miró a Xiaodi buscando respuestas en sus ojos, pero lo que encontró fue dolor. ¡Tu padre!, susurró ella. Él no solo ha estado involucrado en esto. Él es parte del juego, del lado que no quieres ver. El impacto de sus palabras fue como un golpe en el estómago. ¿Qué? Lucas apenas pudo articular. ¿Qué estás diciendo? Y entonces, en ese mismo instante, una explosión resonó en el aire. El ruido fue ensordecedor. Todo a su alrededor se iluminó en un destello de fuego. Gente gritó mientras un tinte rojo y naranja iluminaba el almacén, y Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo sucedió demasiado rápido. ¡Corre!, gritó Xiaodi, tomando su mano. Pero la explosión fue solo el punto inicial de algo mucho más grande. Un fuerte viento empujó a la multitud en direcciones opuestas. El caos erguía su voz, y las luces de la policía adquirieron un tinte irreal. Lucas no pudo pensar. Se vio arrastrado por los cuerpos. Pero Xiaodi estaba a su lado, y esa luz no se apagaba. Sin embargo, en un instante, la multitud se cerró, y su mano se soltó. ¡Xiaodi!, gritó, buscando su cara en la neblina de humo y desorden. Todo su cuerpo se sentía pesado, como si el aire que respiraba se hubiera vuelto denso. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. El hombre oscuro se acercó a él antes de desaparecer entre la gente, y Lucas vio su rostro reflejado en el fuego. Era un conocido, el antiguo socio de su padre, que había estado ausente durante años. ¡No puede ser! Lucas apenas podía procesarlo. Las voces de la multitud se desvanecieron y el tiempo se detuvo. Su padre había estado involucrado en todo esto. La madre de Xiaodi, los secretos oscuros. Todo parecía entrelazarse. Lucas sintió que una ola de adrenalina le recorría. ¿Qué más ignoraba? Y en ese instante, un grito desgarrador se convirtió en un eco entre las llamas. ¡Lucas! Era Xiaodi. Su voz lo atravesaba, pero estaba atrapado. El dolor y el miedo juntos, como una mano helada en su pecho. ¿Dónde estaba su luz? Al mirar por última vez a la escena, se dio cuenta de que su vida, su amor, todo lo que creía conocer, pendía de un hilo delgado y frágil. Las sombras comenzaban a moverse, los secretos estaban por desvelarse, y la pregunta que lo atormentaba resonaba en su mente. ¿Qué más había en juego? La oscuridad empezó a reclamar el lugar, dejando solo preguntas sin respuesta. Lucas miraba la escena desmoronarse a su alrededor, sintiéndose atrapado en un torbellino de confusión. Xiaodi había sido su luz, pero ahora el miedo se cernía sobre ellos. La madre de Xiaodi, una figura que había representado tanto peligro, continuaba allí, pero había algo que no encajaba. Esa voz desconocida resonaba en su mente. «Eres el vínculo que puede abrir las puertas». ¿De qué puertas hablaban? En un instante, una revelación le atravesó la mente como un rayo. Algo en el rostro de Xiaodi cambió. Un brillo desconocido llenó sus ojos. Lucas sintió que su corazón se paraba. «Xiaodi, ¿qué estás ocultando?», preguntó.
su voz temblando de temor. Ella lo miró fijamente, pero sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. Hay cosas que no sabes, Lucas. No soy quien crees. Su voz era casi hipnótica. Su calma contrastaba con el caos que los rodeaba. Antes de que pudiera responder, el hombre oscuro sonrió nuevamente, incorporándose al caos. ¿Por qué no le cuentas, hija? Es hora de que él sepa la verdad. La multitud se tensó. Lucas buscó una explicación en los ojos de Xiadie, pero lo único que encontró fue una mezcla de desafío y tristeza. Entonces, un estallido se oyó. Un disparo resonó en el aire y la multitud gritó, cayendo en la confusión. Todo se movía rápido. Antes de que Lucas pudiera reaccionar, se dio cuenta de que la madre de Xiadie había caído al suelo. Su rostro palideció, como si el mundo estuviera desvaneciéndose ante él. La multitud se agolpó, y él sintió que el aire se le escapaba. ¡Mamá!, gritó Xiadie, y en un instante, Lucas entendió que un nuevo sinónimo de miedo había nacido en esa palabra. Se lanzó hacia ella, pero fue detenida por el hombre oscuro, que ahora parecía disfrutar del caos. ¿Ves, Lucas? No puedes protegerla. Todo está en la sangre. La verdad golpeó con fuerza. La madre de Xiadie no era solo una madre perdida. Ella había sido parte de ese mundo de traiciones desde el principio. El asombro paralizó a Lucas. ¿Qué significa eso?, balbuceó. Y entonces, mientras la madre yacía en el suelo, su mirada fría se posó en ellos. Ella es la que llevará el legado, no tú, dijo con un tono que era más un susurro que un grito. Nunca debiste haberla tocado. Las palabras eran como dagas en el aire. Las luces de la policía parpadeaban, proyectando sombras danzantes que hacían que el momento fuera surrealista. Los murmullos de la multitud seguían creciendo. La confusión se convirtió en angustia. Pero lo más devastador fue el instante en que Xiadie se giró hacia Lucas. Una resolución nunca antes vista en su mirada. Lucas, lo que soy, es más grande de lo que imaginas. Mi madre, ella no es quien quieres que sea. El tiempo pareció detenerse mientras Lucas se preguntaba qué significaba eso. Pero antes de que pudiera procesarlo, un sonido sordo resonó a su alrededor. ¡Otro disparo! Fue un momento fugaz, y la multitud gritó una vez más. El caos se intensificó, mientras una figura oscura emergía de las sombras, desvaneciendo la línea entre aliado y enemigo. Al mirar hacia donde la madre de Xiadie yacía, Lucas vio algo que hizo que su estómago se revolviera. Ella sostenía una pequeña caja en su mano, la misma que había visto antes en el almacén. Una caja que parecía vibrar con su propia energía. Un brillo ominoso atravesaba el lugar mientras su madre moría lentamente. La confusión se desató de nuevo. La multitud estaba más asustada que nunca. «¡No puede ser!», gritaba alguien, mientras vislumbraba la conexión entre todos ellos. Y en ese caos, Lucas comprendió que el legado no era solo de Xiadie, sino que se extendía a él también. Mientras se hallaba perdido en sus pensamientos, el hombre oscuro dio un paso adelante, como un espectro al acecho. Así es, el secreto está por revelarse. El pasado siempre encuentra la manera de atraparte, exclamó. En ese vuelco, Lucas sintió que el mundo comenzaba a descascarillarse. Todo lo que creía conocer, cada relación, cada lazo, se desmoronaba. ¿Era realmente Xiadie una promesa de libertad
o una carga que tendría que cargar siempre? La respuesta se escabullía entre las sombras, como una sombra que se desvanecía, y mientras el eco de la verdad resonaba en su mente, Lucas se dio cuenta de que la noche traía consigo más que caos. Traía secretos que amenazaban con consumirlos a todos. ¿Podría sobrevivir a esta tormenta o el peso de su pasado los aplastaría a ambos? La oscuridad comenzó a cerrarse sobre la escena del caos. Lucas sentía la presión en su pecho, como si el aire se estuviera agotando. La mirada de Giodie era intensa, electrizante. Pero en un instante, algo cambió. El hombre oscuro lanzó una sonrisa que heló la sangre de Lucas. Parece que tenemos a un héroe en la sala, pero todos sabemos que esta historia tiene más capas. Las palabras resonaron, extendiendo un frío palpitable en el ambiente. Lucas sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera preguntar, un grito desgarrador rompió el aire. La madre de Giaudier, aún en el suelo, comenzó a convulsionar. La multitud a su alrededor se paralizó. Los murmullos se convirtieron en un coro de terror. ¿Qué le pasa?, gritó una mujer, empujando a la gente en su intento de llegar a ella. Lucas miró, sin poder mover los pies. Giaudier corrió hacia su madre. ¡Mamá, no! Su voz era un eco de angustia. Lucas sintió un nudo en la garganta. «No puede ser», pensó. El horror crecía en su interior. Algo no estaba bien. La madre de Giaudier convulsionaba violentamente, como si estuviera atrapada en una tormenta interna. En ese instante un brillo rojo comenzó a emanar de su cuerpo. Era como si una energía oscura la consumiera, haciendo que el aire se volviera denso y pesado. «¿Qué está ocurriendo?», murmuró Lucas, su mente enredada en el pánico. De repente, la figura oscura avanzó, tocando la caja que la madre había dejado caer. «Esto es lo que buscábamos. El poder está a punto de liberarse», dijo, sus ojos iluminados por un deseo malicioso. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué significa esto? ¡Qué poder!», gritó, tratando de hacerse oír en el caos. Pero la respuesta nunca llegó. La luz brillante que emanaba del cuerpo de la madre se tornó en un destello ensordecedor, un estallido de energía pura que iluminó el almacén entero. Todo se volvió un mar de luces y sombras. La gente gritó, tratando de cubrirse. El pánico se desató como un tsunami. Entonces, el tiempo se detuvo. Lucas vio a Giaudier, la desesperación en su mirada. «¡Lucas, escápate!», gritó, como si comprendiera que el horror apenas comenzaba. Pero él no podía moverse. El brillo se intensificó aún más, abrumando su sentido de realidad. Era como si el universo entero hubiera colapsado en un solo punto. Cuando la luz se desvaneció, todo cambió. La madre de Giaudier estaba de pie, pero algo era diferente. Su mirada era dura, su expresión fría. «No más juegos», dijo con una voz profunda y resonante que no parecía de ella. Era como si una nueva entidad hubiera tomado su lugar, algo más oscuro y antiguo. «Oh, ¿qué hiciste?», preguntó Giaudier, su voz quebrándose. La figura de su madre ahora reflejaba su peor pesadilla. «He liberado lo que estaba atrapado dentro de mí. El legado se ha desatado», afirmó con una claridad escalofriante. Los murmullos se convirtieron en gritos de desesperación. Los secretos estaban saliendo a la luz y ninguno de ellos estaba listo para la tormenta que se avecinaba. Lucas sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Era esto lo que había deseado? ¿La verdad y su amor por Giaudier estaban conectados a esta oscuridad? Las sombras parecían alargarse e invadir su corazón mientras el terror llenaba el aire.
Es hora de que todo el mundo sepa la verdad, proclamó la figura con su voz autoritaria. Lucas se quedó paralizado. Estaba a punto de desenterrar secretos que cambiarían todo. ¿Qué más había ocultado su madre? ¿Y por qué Xiaodie estaba atada a este destino? Ahora, el futuro se abría ante ellos, lleno de preguntas y miedos. La oscuridad no solo reclamaba a la madre, reclamaba a todos. Lucas miró a Xiaodie, su corazón latiendo frenéticamente. La luz se había desvanecido y la oscuridad era su nueva realidad. ¿Qué pasaría ahora? ¿Era este el comienzo del fin de sus esperanzas? La figura de la madre de Xiaodie, ahora grotescamente transformada, dominaba la escena. La multitud quedó fijada en ella, como si el horror la envolviera en una nube oscura. Su mirada fría, lejos de ser cariñosa, era una ventana a un alma atormentada y oscura. Lucas sintió cómo su corazón se apretaba en su pecho. ¿Qué eres tú?, logró murmurar. Cada palabra se sentía como un ladrillo. Soy lo que nunca debiste tocar, afirmó la madre con una voz que no era suya. Lucas sintió un nudo en la garganta. La verdad, dura e interpelante, flotaba en el aire. Xiaodie se acercó con una mezcla de miedo y determinación. Su rostro reflejaba el dolor y la confusión. «No te atrevas a tocarla», le gritó. Pero su madre sonrió, una risa suave que resultaba aterradora. «Soy parte de ella, y ella es parte de mí, y de ti», dijo señalando a Lucas. Él sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación lo golpeó como un puño en el estómago. La inmensa conexión entre ellos. Un lazo que nunca pensó que existía. La multitud murmuraba. Las voces confusas se entremezclaban con el terror palpable en el aire. Lucas miró a Xiaodie, buscando respuestas en su expresión. «Tienes que entender, Lucas», comenzó. Su voz temblaba, pero la figura revivida de su madre la interrumpió. «Silencio, niña. No eres más que un instrumento en este juego. Nunca debiste escapar de mi lado». El corazón de Lucas se hundió. Todo lo que creía saber estaba siendo desmantelado pieza por pieza. «¿Qué juego?», preguntó, la desesperación asomándose en su voz. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, un estruendo resonó a su izquierda. Una ventana se rompió y un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la escena, empujando a la multitud con la fuerza de una tormenta. Eran los hombres que habían raptado a Xiaodie. «¡Atrapen a la chica!», gritó uno de ellos, y la confusión se disparó. La figura oscura de la madre de Xiaodie se erguía en su camino. Sin embargo, algo en su forma parecía titubear. Lucas sintió que una corriente eléctrica recorriendo la habitación. «¡No te la lleves!», gritó, pero cada palabra se perdía en el clamor. Un disparo resonó. Todo se congeló. Xiaodie gritó, su voz temblorosa cortando por la tensión. El cuerpo de su madre se arqueó de dolor, como si un rayo la hubiera atravesado. Y luego, ante los ojos aterrados de Lucas, un destello de luz emergió de la boca de la madre de Xiaodie, y un eco de su voz resonó por todo el almacén. «Lo que está perdido ahora regresará». El resplandor se expandió por la habitación, y de repente, el horror del momento se transformó en un torbellino de emociones. Los hombres enmascarados retrocedieron, confundidos, y la multitud quedó fascinada, atrapada en la deformidad de la escena. «¡Lucas!», gritó Xiaodie, su voz desgarrada. «¡Ayúdame!». En su llamado había desesperación, pero también una sorprendente fuerza. La figura de su madre parecía desvanecerse,
El brillo estaba a punto de consumirla por completo. Sin pensar, Lucas corrió hacia Xiao Di, el miedo y el amor colisionando en su pecho. Cuando la alcanzó, notó algo en su mano, un pequeño objeto brillante. «Es lo que necesito para detener esto», dijo ella a toda prisa. El brillo de su mirada era inigualable. Pero justo entonces, el suelo tembló de nuevo. Las paredes comenzaron a cerrarse, como si el espacio comprimiera los secretos de la historia familiar. «Lucas, no podemos permitir que esto suceda», exclamó Xiao Di, pero el aire se volvió pesado, como si alguien estuviera tirando de él hacia abajo. Justo cuando la oscuridad parecía a punto de tragarlos, el brillo aumentó. La luz emanada de su madre se concentró, convirtiéndose en un torbellino que giraba alrededor de ellos, destellos de magia y terror en el aire. Entonces, un sonido ensordecedor, como una explosión, los envolvió, llevándolos a todos al suelo. Lucas sintió que el tiempo se detenía, y cuando todo se asentó, el campo de visión de la sala cambió. Ya no había oscuridad. Había una figura flotante en el aire, su madre, pero ahora era diferente. La venganza estaba en sus ojos. Lucas, Xiao Di, lo que se había perdido ha regresado, y nada será igual. Las palabras se dejaron caer como un peso encima de ellos. La multitud quedó en silencio. Las sombras comenzaron a susurrar. Lucas, temblando, finalmente entendió. «¿Qué has hecho?», dijo, su voz un hilo de miedo. Y en el momento que alzó la mirada en busca de la verdad, la figura de la madre de Xiao Di estalló en luz, llevándose a todos con su fulgor. ¿Era la luz esperanza o un presagio de algo más oscuro que estaba por llegar? Lucas supo que nada volvería a ser igual, y la pregunta lo atormentó. ¿Quiénes eran los verdaderos marionetistas en esta vorágine de sombras? La luz brillaba intensamente, llenando el almacén con una energía que parecía vibrar en el aire. Lucas sintió cómo el nerviosismo se apoderaba de él al ver a la madre de Xiao Di en aquella forma transformada, como si hubiera despertado algo antiguo y poderoso. «¿Qué hemos desatado?», pensó, mientras el viento comenzaba a girar en torbellinos a su alrededor. Xiao Di se acercó a su madre, su confianza tambaleándose. «Mamá, por favor, regrésate», gritó, su voz resonando con un miedo palpable. La figura parecida a su madre sonrió, pero era una sonrisa sin calor, fría como el acero. «Ya no soy quien era. He encontrado mi verdadero poder», respondió, mientras el aire pulsaba con una energía oscura. Lucas sintió que la multitud se encogía, el temor dibujando sombras en sus rostros. «¡No más juegos!», proclamó la madre con voz temblorosa que resonaba en la sala. La conexión entre ellas estalló como un relámpago. Lucas, aún aturdido, se dio cuenta de que el tiempo se acababa. La madre no solo quería a Xiao Di, quería desatar un caos que los consumiría a todos. De repente, la figura oscura se lanzó hacia mí. Sin pensarlo, Lucas se interpuso. El instinto lo llevó a proteger a Xiao Di. «No voy a dejar que te haga daño», gritó, y en ese instante un destello de luz brotó de la caja que su madre había dejado caer. La energía atravesó la sala, envolviendo a todos en un abrazo efervescente. «¡Atrápenla!», gritó el hombre oscuro, retrocediendo. La multitud, olvidándose del miedo, comenzó a unirse. Todos enfocaron su energía en un solo punto. Xiao Di extendió su mano hacia su madre transformada, que retrocedía con incertidumbre. «No puedo perderte, mamá», dijo ella,
Su voz ahora un canto de total entrega. La luz brilló y luego un eco resonante llenó el aire. Lucas sintió que su pecho se llenaba de esperanza. «Dame tu mano», le pidió, y él asintió, sintiendo que el miedo se desvanecía, reemplazado por una lanza de coraje. Xiaodie se acercó, juntando sus manos con la de su madre. Un torrente de luz azul envolvió a las tres figuras en una danza de destellos. La figura oscura empezó a desvanecerse, como si su esencia fuera parte de la luz misma. El poder parecía estar saturando el aire, y todo lo oscuro comenzó a disiparse. «No puede ser, no eres más que un reflejo del pasado», gritó la madre transformada. Pero su voz temblaba. La conexión entre madre e hija se fortaleció, iluminando el rayo como un sol naciente. «Eres más que esto», le dijo Xiaodie, y en un estallido la luz se intensificó, extendiéndose hacia el horizonte. Lucas sintió que una calma lo invadía. Todo alrededor de ellos se desvanecía, y los murmullos de la multitud se convertían en un canto de unidad. Finalmente hubo un silencio abrumador. La figura de la madre se desvaneció en la luz, y en su lugar quedó la verdadera esencia de su ser. Una paz profunda dejó huella en el aire, un nuevo inicio. Lucas miró hacia Xiaodie, sus ojos iluminados reflejaban su triunfo. «Lo hemos logrado», susurró él, abrazándola. «Juntos». Xiaodie sonrió con lágrimas en los ojos, y Lucas sintió que la conexión entre ellos había evolucionado. La oscuridad ya no tenía poder sobre su historia. Se miraron con la certeza de que el futuro era suyo, pero la vida aún guardaba secretos. Y aquí, querido lector, es donde tu historia comienza. Si quieres saber qué les depara el destino a Lucas y Xiaodie, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas los próximos episodios llenos de sorpresas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a esta emocionante aventura. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Tu opinión es vital para nosotros y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Juntos, sigamos creando una comunidad increíble. Este es el momento para mostrar tu apoyo. ¡Hasta la próxima!